persona que eres tú, dirígeme. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana, querido televidente. Gracias por sintonizar nuevamente tu programa La Gran Comisión con la pastora Josefina Irrade para compartir contigo la palabra de Dios. Así es de que, mis hermanos, dejen de hacer lo que están haciendo, denle la prioridad al Señor, porque cuando buscamos del reino primeramente, las cosas mejoran en nuestra vida. Así es de que lo primordial es crecer espiritualmente. Vamos a buscar del Señor, deja ese tiempecito para de lo que estás haciendo y dale la prioridad al Padre para que Él empiece a gobernar tu vida, te empiece a ayudar y pues démosle la prioridad. Vamos a orar. Yo te invito a que dejes lo que estás haciendo y vamos a orar juntos para leer la palabra del Señor. Primeramente vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, por cada persona, cada televidente, cada persona que está sintonizando hoy este canal. Yo te pido, Señor, por cada uno de ellos, les bendigas, les ayudes, abra su entendimiento, Señor, para que tu palabra llegue a sus corazones para ponerla por obra, Señor. Te pido para que tu Espíritu Santo llegue a cada uno de ellos en sus corazones, ministrándolos en cada área que cada uno de ellos necesita. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendice este tiempo, Señor, y a ti sea toda la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios porque pues te has dado este tiempecito para buscar de la palabra, porque hoy traigo un tema importante y esto es acerca de la oración que toca al Padre. Yo no sé, mis hermanos, qué tanto estamos orando en casita o en tu vida personal, ¿verdad? En tu tiempo para el Señor. Pero la palabra de Dios nos habla la importancia de orar. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir y he hablado en anteriores programas acerca de la importancia de la oración, pero vuelvo a recalcarlo y vuelvo a marcarlo porque la oración es base para la vida cristiana. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios y que queremos hacer su voluntad si no oramos. Hay mucho por qué interceder, hay mucho por qué orar, hay mucha necesidad ahora en estos tiempos. Y es por eso que tú y yo, mi querido hermano y hermana, tengamos ese deseo en nuestro corazón de poder interceder y orar, ¿verdad? Entonces, el Salmo 55, 17 dice así: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¿Se fijan lo que dice la palabra? En Salmo 55, 17, dice que tarde y mañana y a mediodía, ¿qué dice? Oraré y clamaré, pero dice, y Él oirá mi voz. Cuando tú y yo, mi querido hermano, mi querida hermana, estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial y nos dedicamos a orar, nos dedicamos a clamar, ¿verdad? Aquí como dice, en todo tiempo, Él va a escuchar nuestra voz. Él va a escuchar nuestro clamor, Él va a escuchar nuestras oraciones, pero necesitamos buscarle en ese momento de oración, buscar la presencia del Padre, buscar la guianza del Espíritu Santo, para que nuestras oraciones sean guiadas, ¿verdad? Y sean ordenadas al Padre. Así es de que tenemos un medio por el cual tú y yo podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial. Es muy importante la oración. Y nadie puede decir, oh, yo no tengo por qué orar, todo está bien. No es cierto. Tenemos hijos, tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos situaciones y circunstancias que necesitan de oración. Quizás a veces oración, ¿verdad?, para una situación que no es tan difícil, pero también tenemos que orar por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en situaciones legales muy difíciles, por aquellos que están en matrimonios, ¿verdad?, en un momento de depresión, quizás de divorcio, quizás de estrés. Tenemos mucho por qué orar. Por las personas que están en las cárceles, por las personas que están en los hospitales, los ancianitos que están abandonados, por muchas, hay mucho por qué orar, por los niños abandonados, por los hijos que se han sido golpeados, hay mucho por qué orar. Entonces tenemos que reconocer
la importancia de acercarnos a Dios por medio de la oración todo el tiempo. No solamente, mi querido hermano, cuando buscamos de Dios en el momento de la angustia y ya. No, tenemos que buscar a Dios en todo tiempo. Cuando te está yendo bien, cuando te está yendo mal, cuando te está yendo medio, tú tienes que buscar a Dios todo el tiempo. Recuerda que la oración es platicar con Dios y es una relación personal a donde tú vas a estar queriendo hablar con el Padre. Si te está yendo bien, gracias Dios mío, gracias por el techo, gracias por la comida, gracias por la salud que me das. Y si es que estás enfermo, aún estando enfermo, Señor, gracias porque tú me cuidarás, me sanarás, me ayudarás a salir adelante. Y hay mucho por qué orar. Esa es la importancia de poder platicar con nuestro Padre en todo tiempo. No solamente en un ratito, trata de hacer un hábito, mi querido hermano o hermana. Yo no sé si tú tienes un hábito de oración, pero el Señor nos pide que oremos y clamemos en todo tiempo, porque es base, es importante. ¿Cuántos de nosotros hemos oído que la oración cambia las cosas? Tiene ese poder para cambiar las cosas. Cuando tú estás clamando, cuando tú estás de rodillas, cuando tú estás dando gracias a Dios, exaltando su nombre, no solamente para pedir, sino para también reconocer quién es Dios y estar agradecidos de todo corazón de lo que Él nos ha dado, porque yo sé que algunos de ustedes han recibido cosas grandes y maravillosas del Señor. Yo sé que muchos han recibido milagros, yo sé que muchos han recibido una paz interior y muchas cosas por las cuales nosotros podemos estar agradecidos a Dios y estar ahí, ¿verdad? Entonces reconozcamos que diariamente tenemos que resolver situaciones en las cuales es indispensable, ¿verdad?, el consejo de nuestro Padre de los cielos, que todo lo sabe. Es por eso que nosotros tenemos que orar. No todo lo sabemos, mis queridos hermanos. A veces estamos, ¿qué haré aquí? ¿Qué haré allá? ¿Cómo resolveré esto? ¿Qué hablaré? ¿Qué diré? Eso, cuando tú te pones en oración, el Señor guía tus pasos. El Señor ordena tus pensamientos. En el momento de orar, Él está ayudándote en lo que tú necesitas. Es por eso que tenemos que recurrir a Él, porque Él lo sabe todo. Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que no nos conviene, Él puede guiar, ¿verdad?, la dirección en donde podemos andar, pero tenemos que buscarle. No tomemos decisiones alocadas para nuestra propia cuenta, en nuestra manera de decidir sin oración y hacer, y después, ¿por qué salió mal todo? Porque no oramos. No pedimos a Dios cobertura, no pedimos a Dios dirección, no pedimos ese consejo que viene de aquel que lo sabe todo. Mis hermanos, es importantísimo el tiempo de oración, el tiempo de hablar con nuestro Señor para que Él nos ayude. Yo sé que todos tenemos de alguna manera algún problema, alguna situación difícil, o quizás un momento, ¿verdad?, en donde necesitamos esa paz, ese gozo, ese regocijo del Señor, todo aquello que Él da cuando estamos orando. En el tiempo de oración nosotros recibimos esa bendición del Padre para sentirnos más fuertes, para sentirnos más positivos, para ver la vida de otra manera, ¿verdad?, más positiva, con actitudes diferentes, de acuerdo a Cristo. Entonces, la oración es base. Y la única forma para no equivocarnos es siguiendo su consejo y guianza a través del tiempo que tengamos con Él. En el tiempo de oración, sabemos que si se lo hemos puesto al Señor primero, no nos vamos a equivocar. El Señor nunca se equivoca, nosotros sí, somos imperfectos, pero Dios es perfecto y en su perfección Él nos guía, Él nos ayuda. Así es de que esta es la única forma de estar sensibles a su voluntad. Cuando estamos orando, Señor, ok, yo quiero estar contigo porque quiero hacer tu voluntad, quiero hablarte, quiero que me guíes, quiero que me aconsejes. No quiero tener la palabra de acuerdo a mi interpretación, no, Señor, guíame de acuerdo a tu voluntad y en tu interpretación, revélame tu palabra. Entonces empezamos a hablar con el Padre, y cuando uno se hace una relación bonita con el Padre, así, al grado de que no puedes estar sin orar, de que es necesario que tú abriendo tus ojos digas, gracias Padre, ayúdame. Entonces, una de las preguntas que yo quiero hacerte, ¿verdad?, ¿cuánto tiempo oras y clamas a Dios? Pero dilo en una forma
personal, tú mismo decir, de veras, voy a ser honesto, ¿qué tanto tiempo oro? ¿Qué tanto tiempo clamo a Dios? Porque es importante que te hagas esta pregunta. Nosotros a veces caminamos en la vida pensando que solamente encomendándonos a Dios en la mañana, ya es suficiente. Señor, gracias por ese día, ya, amén, ya. No, tenemos que tener tiempo de calidad con Dios, tiempo a donde tú puedes derramar tu alma al Señor, puedes platicar con Él, Él sabe todo. Antes de que tú llegues, Él ya lo conoce. Pero Él quiere ver en ti y en mí esa actitud de saber que dependemos de Dios y que Él es nuestro todo. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, es importante saber eso, que sabemos que Él nos va a escuchar, que Él va a estar con nosotros y que nuestras oraciones no van a ser en vano. El Señor las conoce, el Señor sabe cuando nosotros nos acercamos a Él con ese corazón de entrega, arrepentido, con reconciliación, decir, Padre, yo sé que no soy perfecto, pero vengo aquí para que tú me guíes, me ayudes, me ilumines, me cuides y me ayudes a hacer en el plan de acuerdo a lo que tú tienes para mí, caminar yo de acuerdo a tu voluntad. Cuando nosotros empezamos a ser guiados por Dios de acuerdo a su voluntad, vamos a ver cambios grandes, vamos a poder ver milagros, vamos a poder ver sanidades, porque nuestra fe va a venir de acuerdo a la palabra de Dios que vamos a estar leyendo, dice, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y cuando oímos la palabra del Señor, entonces nuestra fe crece y tendremos más ganas de orar. ¿Por qué? Porque vamos a tener ese amor para el Padre, ese amor por su palabra, ese amor por su presencia, ese amor por el Espíritu Santo. Yo por eso te recomiendo a que te hagas tú mismo esta pregunta. ¿Qué tiempo le dedico al Señor? ¿Y de veras realmente clamo a mi Padre? Cuando tú hagas esa pregunta, tú mismo te vas a evaluar y vas a saber que no hay mejor lugar que ir más que a la presencia de Dios. No hay mejor lugar. Ve a la presencia de Dios. Si hay un lugar, si tienes una casa donde hay mucho ruido, donde no te concentras, quizás donde no te dejan, busca un lugarcito. Busca un lugar donde tú te vas a arrodillar y vas a decir, Padre, aquí estoy. Hágase tu voluntad. Vengo a adorarte, vengo a alabarte, sin prejuicios, sin estar temiendo de que alguien va a venir o tienes que hacer algo, sin distracciones, sino donde vas a dedicar plenamente todo tu pensamiento, toda tu devoción al Señor. Es muy, muy importante. Entonces, la palabra nos cuenta de personajes, ¿verdad?, importantes como Daniel, que oraba. Él oraba y él buscaba 3 veces al Señor, o sea, durante el día, en la mañana, en la tarde, mediodía, en la noche, él buscaba del Señor. Entonces, ¿acaso tú estás orando como Daniel? ¿Acaso tú estás buscando de Dios mínimo 3 veces al día? ¿En la mañana, mediodía, en la noche o en la tarde? ¿O solamente eres de los que haces una oración inmediata? Ay, gracias Señor por todo, bye, y así. Una oración que no llega, yo creo que ni al techo. Y nosotros tenemos que orar, tenemos que clamar con fervor, así como Daniel lo hacía. Porque Daniel se arrodillaba 3 veces al día y cuando lo hacía de corazón, lo hacía con un corazón agradecido. Llegaba Daniel y él se postraba y decía, gracias Padre. Y muchas veces las personas cuando se acercan a Dios y lo están haciendo de alguna manera equivocada, llegan solamente, Señor, ¿por qué me pasó esto? Mira, Señor, que yo necesito aquello, Padre, y puro reclamo. No, cuando tú llegues a la presencia de Dios, hazlo como Daniel lo hacía. Él lo hacía, llegaba al Señor en esa presencia con un corazón agradecido. Gracias, Padre, por lo que me has dado. Gracias, Señor, porque tengo vida. Gracias, Señor, por el techo que me das. Gracias por la comida, empieza y mantente en un corazón agradecido. Eso es muy importante. En Daniel 6:10 dice la palabra, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo sabía, solía hacer antes. O sea, él ya tenía un hábito. Cuando este rey impone ciertas reglas, dice que no oren y que nada más alaben a su Dios y a una estatua que dijo que oraran. Él dijo, no, él fue y oró y clamó a Dios como él solía hacer antes. Entonces siempre tenía esa costumbre.
Daniel tenía la costumbre de orar a Dios con un corazón agradecido, como tú y yo lo tenemos que hacer. Por eso es muy importante que cuando busquemos a Dios en oración no lo hagamos solo para pedir y pedir o demandar alguna cosa. Recuerda, la oración no es solo para eso, es para agradecerle a Dios todas las cosas que Él nos da. La palabra de Dios nos dice que Pedro y Juan, que eran apóstoles, iban juntos al templo. Dice que iban a la hora novena, que serían como más o menos como las 3 de la tarde, era el tiempo de la oración. Y a Pedro y a Juan les gustaba ir en ese tiempo al tiempo de oración, al tiempo de la oración. En Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Aquí, así es de que notamos también que Pedro oraba como a las 12 también, que era la hora sexta. Entonces estamos viendo aquí ejemplos de personajes, ¿verdad?, que amaban a Dios y que les gustaba la oración. Vimos a Daniel, que él 3 veces al día buscaba de la presencia de Dios. También vemos aquí a Pedro y a Juan, que a ellos les gustaba buscar el tiempo de oración, y esto era como las 3 de la tarde más o menos. Y también Pedro oraba como las 12 de la mañana, o sea, bueno, ya es tarde, ¿verdad?, mediodía. Y en Hechos 10:9 dice así, al día siguiente, mientras ellos se iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea, dice, para orar cerca de la hora sexta. Entonces, podemos ver ejemplos de hijos de Dios, hombres temerosos del Señor, que lo que hacían era orar. Ellos sabían esa clave. Nosotros no podemos buscar de Dios si no estamos orando, si no estamos clamando, si no estamos dándole la gloria y la honra. Hechos 10:1-4 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjense las características de este hombre, ¿verdad? Dice, oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel del Señor entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Dice, he mirado fijamente, dice, y atemorizado dijo, dice Cornelio. Vio claramente una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, he mirado fijamente, y atemorizado dijo, ¿qué, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué bonito y qué maravilloso es poder saber que así como a Cornelio se le hizo saber por medio de un ángel que sus oraciones, el tiempo de oración, ¿verdad?, y lo que él hacía pues le daba a las personas, le gustaba ayudar, pero él oraba mucho al grado de que el Señor las tenía en memoria, que decir, lo estaba viendo. Cuando tú te arrodillas, cuando tú oras, cuando tú tienes este carácter de buscar a Dios en agradecimiento, Él lo va a reconocer, Él lo está viendo, no es en vano. No importa si nadie te ve, no lo hagas por vanagloria para que todos digan, no, mira ese hermano que es santo, esa hermana que es santa, cómo ora todo el tiempo. No lo hagas así, dice la palabra del Señor. Busca tu cuarto, dice, abre tu recámara, ve y ten tiempo con tu Padre Celestial. Entonces, este hombre lo hacía de corazón, realmente de corazón buscaba a Dios y hacía la voluntad de Dios ayudando a los demás. Entonces, Dios le hizo saber a este Cornelio que sus oraciones, ¿verdad?, y lo bueno que él hacía, ha subido para memoria delante de Dios. Entonces, haz conciencia. Si tú estás orando, recuerda que Dios te está viendo, que Dios está sabiendo que tú estás intercediendo quizás por los enfermos, quizás por los niños perdidos, quizás por todas las cosas que hay necesidad. Recuerda, nosotros tenemos una gran obligación como hijos de Dios de orar por la necesidad de todos. Cornelio lo hacía, ya tenemos un buen ejemplo. Tenemos que encontrar el secreto de orar creyendo para poder ver el poder de Dios. Recuerda que Dios respalda al que cree. Hay que orar en todo tiempo. No te limites. Ay, ahorita no puedo. Haz tiempo.
Yo sé que todos estamos ocupados, que estamos queriendo hacer una cosa y otra y tenemos muchas responsabilidades, pero la prioridad es para Dios. Entonces, cuando tú das la prioridad a Dios en oración, el Señor empieza a revelar a tu vida cosas grandes, maravillosas, que te van a hacer cada día más fuerte y te vas a convencer de que buscar de Dios es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Así es de que nuestro Señor Jesús nos pide que oremos para no caer, dice que, en tentación. Si tú quieres estar firme y si tú quieres librarte de caer en tentación, hay que orar, hay que cubrirse, pedirle al Señor, dame fuerza, Señor, dame sabiduría, dame esa fortaleza para no caer en pecado, para resistir al enemigo, pues Él conoce nuestra debilidad y quiere que estemos alertas. La manera de orar es estar alerta. Cuando tú estás orando, tú estás alerta porque estás cubriendo, estás pidiendo, Señor, dame dirección, que yo pueda ver lo que debo de hacer, que pueda saber. Entonces el Señor te va dando guianza, pero te estás cubriendo, ¿verdad? En cualquier debilidad que tú tengas. Pues Jesús mismo es ejemplo de oración. ¿Recuerdan en Lucas 22, 39, 46 que dice? Aquí Jesús dice, en una actitud de respeto al Padre, buscando su voluntad del Padre, fue fortalecido. ¿Recuerdan cuando Él fue al Monte de los Olivos? Él clamó al Señor con todo su corazón en un momento de debilidad. Dijo, Señor, aquí está, pero no se haga mi voluntad, hágase lo que tú quieras. Entonces, Él estaba con ese corazón, en esa disposición, Señor, a hacer tu voluntad. Cuando tú vayas en oración, no vayas a imponerle a Dios lo que tú quieres. Ve en oración a pedir a Dios que se haga su voluntad, porque Él es el que mejor sabe qué te conviene a ti y a mí. Entonces, cuando lleguemos al Señor en oración, hagámoslo de esa manera. Dios sabe que necesitamos, dice, orar siempre para no desmayar. Tú y yo tenemos que caminar en la vida y a veces las cosas son difíciles, pero la oración te va a dar esa fuerza para resistir los días malos y en las situaciones que nos ponga la vida. Cada uno tenemos situaciones diferentes, pero el Señor quiere guiarte. ¿Cómo? Búscalo en oración. Él te va a dar la fuerza que tú necesites. Lucas 18, 1, 7 y 8 dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Recuerdan aquella historia cuando una viuda, ¿verdad?, insistía al juez, hazme justicia? Y pues al decir, bueno, tanto me ha pedido, ¿verdad?, que no va a ser que me fastidie, entonces voy a concederle lo que ella necesita. Entonces, dice la palabra, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Mis queridos hermanos, si tú clamas al Señor día y noche, Él va a hacer justicia, Él te va a ayudar. Dice, os digo que pronto le haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si tú no te pones a orar, si tú no clamas a Dios, si tú no buscas la palabra, tu fe va a menguar, tu fe va a debilitarse, tú no vas a estar fortalecido. Entonces, Pablo mismo exhorta que se hicieran oraciones por todos. Lo mismo que tú y yo tenemos que hacer oraciones por todos, mis hermanos, por todos. Primera de Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Mis queridos hermanos, tenemos que orar por todos, pues es muy importante interceder en oración por nuestros hermanos, autoridades, en todo lugar, ¿verdad? En todo lugar, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, porque tenemos que orar. Entonces, hay mucho que orar. Como decimos, trabajo, enfermos, pues personas que están dentro de alguna situación de alcoholismo, drogas, prostitución, homosexualidad o simplemente también la educación. Hay mucho por qué orar. Entonces oremos por un mundo mejor, ¿verdad? Y por generaciones que vienen. Si tú tienes nietos, bisnietos, tienes tus hijos, tienes que orar por ellos. No esperes dice la palabra, hay que empezar por casa, ¿verdad? Hay que empezar en casa, las necesidades que hay en casa hay que estarlas sosteniendo. Así es de que con la oración nuestro Señor puede transformar tu vida, moldear tu carácter, sanar heridas de tu vida, quitar resentimientos que puede haber ahí y libertad de cualquier tipo de opresión y te puede dar tranquilidad a tu aflicción, ¿verdad?, que tengas, te sana de la enfermedad. Bueno, hay bastante por qué
orar. Y la oración hace todo esto en tu vida. Puede sanarte, restaurarte, transformar tu vida, puede formar y transformar tu carácter. Hay muchas cosas que la oración puede hacer. Mis queridos hermanos, yo le pido al Señor que tomen en serio la oración, porque la oración es base. El Señor nos pide, es una obligación que tenemos que hacer, y yo sé que si lo haces de todo tu corazón, constricto y humillado ante el Señor te concederá las peticiones de tu corazón. Acércate a Él y no dejes de orar, búscale y Él concederá lo que necesitas. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú.